Buen día. En este video hablaremos sobre los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 1 al 29. Daremos una breve explicación de ellos y mencionaremos a qué tipo de derecho corresponde: de libertad, de igualdad, de propiedad o de seguridad jurídica. Somos del grupo Sexo 18 y el equipo se conforma por Díaz Granados Jimena, Garnica Salas Denise y su servidor Sánchez Cortés Ana Leslie. Primer artículo. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. El primer artículo es considerado un artículo de seguridad jurídica. Segundo artículo. La nación mexicana es única e indivisible. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Considerado un artículo de igualdad. Tercer artículo. Toda persona tiene derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Este es un artículo de igualdad. Cuarto artículo. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espacio de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección, cultura, educación, entre otras. Considerado un artículo de igualdad. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Siendo lícitos, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Considerado un artículo de libertad. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar y recibir, difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Considerado un artículo de libertad. Artículo 7. Es inviolable la libertad para difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y apartados, usados en la difusión de información o por cualquiera de otros medios y tecnologías de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la privada censura ni coartar la libertad de difusión. Considerado un artículo de libertad. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de los derechos de petición, siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito en la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer a breve término del peticionario, considerado un artículo de seguridad jurídica. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente en cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Considerado un artículo de seguridad jurídica. Artículo 10. Establece que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen el derecho de poseer armas, a excepción de algunos tipos, en su domicilio para su seguridad y defensa. Este es un derecho de libertad. En el artículo 10 dice que toda persona puede entrar en la República y permanecer o salir de ella. De igual manera pueden viajar o mudarse por su territorio. Este es un derecho de libertad. Artículo 12. Ninguna persona tendrá más poder, derechos, mejor trato bajo ninguna circunstancia que otros. Este es un derecho de igualdad. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privadas o tribunales especiales, y además establece que nadie puede tener más derechos que otros por lo que son. Este es un derecho de igualdad. El artículo 14 asegura la efectividad de los demás derechos de libertad, igualdad y propiedad, y los castigos que se quieran imponer serán bajo la ley. Este es un derecho de seguridad jurídica. Artículo 15 dice que no se permiten acuerdos formados para la entrega de personas que han cometido un delito en otro país y que no se permiten tratados que perjudiquen a los mexicanos. Este es un derecho de seguridad jurídica. El artículo 16 dice que en caso de que una persona sea arrestada, no se puede violar su privacidad y debe de ser arrestada porque una autoridad judicial lo pidió, y además se debe de comprobar el hecho ilícito que hizo aquella persona. El juez será el encargado del culpable. Si alguien cometió delito y la autoridad judicial no puede detenerlo, lo hará el Ministerio Público, pero no más de 48 horas. También dice que la autoridad judicial federal podrá autorizar intervención de cualquier comunicación privada, pero deberá de presentar las causas. Este es un derecho de seguridad jurídica. El artículo 17 dice que nadie puede hacer justicia por sí mismo y usar violencia, sino por tribunales. Esto será de manera gratuita y va a emitir soluciones. Las sentencias que se dicten deben de ser explicadas y debe haber existencia de un servicio de defensoría pública. Este es un derecho de seguridad jurídica. El artículo 18 dice que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Se respetarán los derechos de aquellas personas, y las personas que hayan cometido delitos serán llevadas a lugares específicos y apartadas según su edad o género. Por ejemplo, si son hombres o mujeres deberán ir en lugares apartados. Los sentenciados de México que se encuentren en países extranjeros podrán ser trasladados a la República con su consentimiento, y todas aquellas personas también tendrán derecho a un defensor. Este es un derecho de seguridad jurídica. El artículo 19 dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá privar la libertad de los individuos relacionados a un delito, y los procesos se seguirán de acuerdo al hecho delictivo señalado. La persona también no puede, la persona arrestada no puede ser maltratada. Este es un ejemplo de derecho de seguridad jurídica. El artículo 20 habla de los derechos del culpable y de la víctima. Nos dice que el proceso penal tiene como fin proteger a aquel que es inocente y culpar a aquel que causó daños, aclarando lo que se hizo y demostrando su culpabilidad. Y si es así, el juez establecerá una condena. Toda persona arrestada podrá demostrar inocencia con pruebas, testigos, y tendrá derecho a un abogado. En el momento de su arresto, esta persona debe de guardar silencio y se le deben de explicar la razón de su arresto.
Se le darán a conocer sus derechos y se mantendrá en reserva sus datos. Y en cuanto a la víctima, será informado de los derechos que a su favor que establece la Constitución y además sus daños deberán de ser reparados y su identidad debe ser resguardada. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de todos los sujetos que intervengan en el proceso. Este es un ejemplo de derecho de seguridad jurídica. Artículo 21. La autoridad encargada de castigar un delito o una falta contra las leyes se llama autoridad judicial. Es cuando alguien comete una falta contra los reglamentos de gobierno y policía. La autoridad administrativa es la que aplica castigos económicos o de arresto. Estos últimos no pueden ser mayores de 36 horas. Este es de seguridad jurídica. Artículo 22. La Constitución prohíbe que a los delincuentes se les corte parte del cuerpo, se les den de palos o se les aplique tormento, porque nuestra patria es un país civilizado que no permite la crueldad. También está prohibido matar a un delincuente común. Este es de seguridad jurídica. Artículo 23. De acuerdo a nuestra Constitución, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Este es de igualdad. Artículo 24. Nadie puede molestar a nadie por la religión que haya elegido, así como tú o tus padres escogieron su propia religión. Este es de igualdad. El artículo 25. Todos los que vivimos en el territorio nacional tenemos obligaciones que cuando las cumplimos fortalecen a la patria. De la misma manera, el Estado, de acuerdo con la Constitución, debe repartir la riqueza con justicia entre todos los mexicanos. Para lograrlo, crea fuentes de trabajo en actividades como correos, telégrafos, energéticos, o sea, petróleo y otros, minerales radiactivos, electricidad, ferrocarriles y vías aéreas. También protege a los particulares, como los industriales, los comerciantes, inventores, agricultores y todos los que se dedican a los negocios e industrias legales. Así se logra una patria más independiente y fuerte. Este es de libertad e igualdad. Artículo 26. Para que tú puedas vivir mejor y tus padres tengan trabajo para comida, ropa, casa y diversiones, el Estado tiene la obligación de planear el crecimiento de la nación, así con nuestra participación y la de todos los mexicanos. Se hace una patria más rica y cada vez con menos problemas. Este es de libertad e igualdad. Artículo 27. Nuestra nación, México, es la propietaria original de todas las tierras y las aguas del territorio nacional y tiene el derecho de entregar el dominio de esa propiedad a los particulares. Este es de propiedad. También la casa, los edificios de departamentos, las fábricas, los ranchos, los almacenes comerciales, las tiendas, los hoteles y todo aquello que es propiedad de personas como familiares o amigos de tus familiares o conocidos, se les llama propiedad privada. Y todo lo que está debajo de la tierra, en lo que llamamos subsuelo, es y será siempre propiedad de todos, pero los particulares pueden aprovechar esos recursos con permiso del gobierno y respetando las leyes que se dicten al respecto. La nación mexicana también es la dueña original de todo lo que vemos en el mar y del fondo del mar, desde las costas hasta una distancia de 200 kilómetros, como de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Los lagos, las lagunas y los ríos también son propiedad de México. También, con permiso del gobierno, los particulares pueden explotarlos. Los extranjeros no pueden tener propiedades ni en las costas ni en las fronteras. Las iglesias no pueden tener o administrar casas o terrenos en ninguna parte del territorio nacional. Como lo dije, es de propiedad. Artículo 28. Si, por ejemplo, alguien acapara toda el azúcar del país para venderla al público en exclusividad, comete un delito contra la Constitución, porque nuestra ley de leyes prohíbe los monopolios en beneficio de solo una o muy pocas personas. Pero el Estado es el único que puede acuñar monedas, administrar las comunicaciones
explotar el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radiactivos y la generación de energía nuclear, así como la generación y distribución de electricidad y la administración de los ferrocarriles. Este es de seguridad jurídica. Artículo 29. Si los ejércitos de otro país nos invadieran o si alguna persona hiciera algún alboroto grave que perturbara la paz pública en algún lugar de México, el presidente de la República, de acuerdo con sus secretarios de Estado, el procurador y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender en todo el país o en algún lugar determinado los derechos de los ciudadanos, de manera que el problema se resuelva con más facilidad. Ya resuelto el problema, los ciudadanos volverán a gozar de toda su libertad. Este es de seguridad jurídica.